Bueno, mi presentación le he llamado diversidad e inclusión, dos caras de una misma moneda. Y bueno, de una moneda de alto valor, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que la educación significa para el ser humano, pero una moneda también de difícil transacción, una moneda de difícil manejo para los seres humanos. Como voy a estar en la parte de hacer como un marco más conceptual del asunto de la inclusión, y como la inclusión y la diversidad la pienso como dos caras de la misma moneda, pues entonces diría que a los seres humanos desde muchos tiempos atrás, desde los principios de nuestras organizaciones sociales, siempre nos ha costado mucho trabajo lidiar con eso que podemos denominar la diversidad. Pero es también es un poco paradójico, porque si algo efectivamente somos los seres humanos es diversos. Si algo nos caracteriza es justamente esas posibilidades que tenemos de desplegar nuestras capacidades y nuestro ser de tan diversas maneras. La condición humana, en términos de Hannah Arendt, por ejemplo, es justamente eso que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser. Y si algo somos, entonces es diversos en todas nuestras posibilidades de expresión. Aquí quiero traer una frase de una activista política en términos de la inclusión, que está en este momento muy de moda, y es que dice que la diversidad es que te inviten a la fiesta, ¿sí? Y la inclusión es que te saquen a bailar y que hayan condiciones en la fiesta, por supuesto, para que todos podamos ser invitados a bailar, no solamente los que bailan de una determinada manera, o no solamente los adultos y los niños no, o no solamente las parejas, las personas que tienen pareja y las que otras no, sino que efectivamente hayan condiciones para que puedas ser invitado a bailar y puedas disfrutar de todo lo que implica haber sido invitado a esa fiesta. En términos, de la educación, le doy la analogía de justamente la diversidad y la aceptación de la diversidad, o este asunto de que los niños con todas las características que puedan tener vayan a las escuelas regulares. Tiene que ver con ese que te inviten a la fiesta, o sea, efectivamente ingresa a la educación eh, general, ¿no? La que es para todos y todas. Pero, ¿qué sucede ya dentro de las escuelas? ¿Qué tantas condiciones pueden darse y se están dando para que eso pueda ser realmente una inclusión, ¿no? Bueno, entonces por ahí vamos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, mi nombre es Juliana Benavides, presentarme de manera formal. Yo hice un doctorado en formación en diversidad en la Universidad de Manizales, y bueno, de resto soy pura psicóloga, magíster y pregrado en psicología. Voy a entonces a referirme primero a los antecedentes a la educación inclusiva, que digamos, esto es un término y son conceptos muy actuales, pero siempre la humanidad se ha visto abocada a pensar en qué hacer con todos los seres humanos. En la época antigua, bueno, hice como una clasificación muy grosera, porque estos son temas de mucha profundidad, pero solamente para irnos ubicando de manera un poco gráfica en la historia. En la época antigua, uno podría decir que no teníamos, o no tenía la humanidad una mirada tan definida acerca de la diversidad. Sabíamos que había personas, o siempre han habido personas
que han nacido con unas características más adecuadas o más aptas para unos asuntos, para otros. También en la condición humana está que podamos nacer con diferencias en nuestro desarrollo cognitivo, en nuestro desarrollo motor. Y en esta época, pues estaba muy mediado todo por las visiones religiosas del momento, muy sobrenaturales. También la mirada a estas personas que nacían muy, muy diferentes. Platón, por ejemplo, hacía referencia a tener en cuenta mucho las características de las personas para organizar la sociedad y poder tener a las personas de mayores cualidades intelectuales, digamos, que llegaban a formular ideas y a organizar su pensamiento a un nivel más filosófico, como sabemos que era lo preponderante en la época, en unos lugares de liderazgo, y mientras que las demás personas pues estuvieran en otros tipos de oficios y demás, y por supuesto que en ese caso eran los hombres, eran los llamados a esos lugares y demás. Entonces podemos ver una mirada muy sesgada a la diversidad o a las diferencias que habían entre seres humanos. Se promovían estructuras muy jerárquicas y muy homogéneas, ¿no? Bueno, de esa manera muy, muy general, muy, muy gruesa, y muchos de ustedes ya tienen mucha formación en estos aspectos de la época antigua y la educación, y estaríamos hablando solamente en el campo de Grecia, ¿no? Porque también sabemos que desde el punto de vista cultural, también en la época antigua habían diferentes culturas, pero estamos nosotros acá en Colombia muy, muy estamos muy incididos por toda la tradición grecolatina. En la época moderna hubo otras miradas hacia la diversidad, por supuesto, gracias a que hubo movimientos, empezaron a darse movimientos en las personas que tenían estas diferencias, que tenían que vivir estas diferencias para poder buscar sus propias modos de vivir mejor. Entonces, se empieza a luchar más por los derechos, se empieza a luchar más por la igualdad. Ahora vamos a ver como cuáles aspectos normativos van dando también paso a que se den muchos más movimientos sociales y políticos que vayan en la búsqueda de reafirmarse como ellos tal como son y se puedan, el mundo entero pueda ir viendo que ser diferente, que tener unas características en términos de cualquier tipo de diferencia no es tan mal, no es algo que haya que avergonzarse o de lo que haya que dejar a un lado, sino por el contrario, que es algo que el resto de la humanidad tiene que empezar a acoger, a integrar como propio de la condición humana. Empieza a haber un poco más de apertura hacia los temas religiosos. La religión siempre, digamos, fue o ha sido un lugar desde el cual se ha buscado mucho establecer estructuras homogéneas entre quienes tienen unas determinadas creencias religiosas y lo que se debe aprender en la escuela desde allí y lo que definitivamente no podía entrar en los currículos o las personas o los seres que no debían entrar en determinados espacios y demás. Y bueno, ya estamos en una época posmoderna, desde finales, mediados del siglo pasado, ya hay muchos autores que empiezan a pensar en la diversidad ya como tal y se empieza a crear como una política de la diferencia. Dame un segundo, por favor, yo miro aquí algo. Ya, se empieza a crear una política de la diferencia y a tener una visión de la diversidad como algo especial, valioso, como algo que se debe tratar de integrar realmente a la sociedad, el diferente como alguien que puede de manera creativa
aportarnos formas de ver el mundo que nos den mucho más valor. De hecho, hoy en día se está dando más valor a la creatividad y a la singularidad y a que cada uno se reafirme en sus propios valores y en sus propias características, dones y talentos, a la homogeneidad, que era lo que se buscaba antes en todas las escuelas, que todos aprendiéramos exactamente lo mismo, a la misma hora, en el mismo momento, en el mismo curso, en el mismo periodo académico y demás. Eso está cambiando y eso nos va a llevar a nosotros como educadores a pensarnos justamente el tema educativo y el mismo currículo de una manera muy diferente, y los espacios en las aulas y las actividades que se realizan en el tiempo en el que se tiene a los niños, a los estudiantes, con los educadores y demás. Movimientos sociales por los derechos civiles y la igualdad, posmodernismo y cuestionamiento de la universalidad. Voy a meterle carrera porque me pusieron ya un tiempo. Globalización e interculturalidad, los estudios culturales y del género postcolonial y postcoloniales inciden en que se vayan dando estas políticas de la diferencia y vayan llegando ya al final a las escuelas, porque todo se empieza a pensar desde arriba y después empiezan a bajar todas las políticas a que los profesores las tengan que implementar. Reconocimiento de derechos humanos universales, el desarrollo de políticas de inclusión y de diversidad en empresas y gobiernos, y también toda la apertura de los medios de comunicación y del Internet ha posibilitado pues que este boom de toda la política de la diferencia se pueda ir llevando a cabo de una manera más real. Bueno, asuntos, aspectos de derechos y políticos y normativos que están como antecedentes a la educación inclusiva. Pues la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca, España, 1994, la Convención de todas las formas de discriminación contra la mujer desde 1979 ya estaba prorrogado. Convención sobre los derechos del niño, los derechos de las personas en situación de discapacidad, las resoluciones de la ONU sobre derechos LGBTI. Y bueno, han abierto el campo para que estas maneras de ser diferente, ¿no? Porque a la mujer, nosotras como mujeres entramos en la condición de diferente y de diversidad, y pues a mí me llama mucho la atención eso, porque digo, ¿por qué? Porque yo entro como mujer en una categoría de diversidad, ¿cierto? Pero es curioso, pero así es. Y bueno, todo esto del resto de personas que están aquí en esa lista. El desafío consiste ahora en formular las condiciones de una escuela para todos. Todos los niños y jóvenes del mundo tienen derecho a la educación. No son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a ciertos tipos de niños. Es el sistema escolar de un país el que hay que ajustar para satisfacer las necesidades de todos los niños y niñas. Algunos aspectos del panorama actual, entre posibilidades y desafíos, que, bueno, saqué para no dejar la cosa así como que, bueno, y estos son los asuntos, pero ¿y qué hacemos, no? Posibilidades, adaptación de metodologías, ya definitivamente las metodologías así rígidas y tradicionales que es tan difícil a veces de modificar en la escuela. Yo creo que todos hemos hecho el análisis de que la escuela es el sistema, o la educación es el sistema que más barreras para el cambio tiene, ¿sí? Es más resistente al cambio. También digamos, poder poner mayores recursos económicos para que ese cambio pueda ser posible no es tan fácil, y no ha sido tan fácil para los gobiernos y para las instituciones. Pero definitivamente adaptar metodologías, atención a la diversidad. Hay que conocer el mismo currículum de los profesores desde las mismas licenciaturas, desde cuando somos normalistas, y todo este tipo de asuntos tienen que ir cambiando. Los currículums de los profesores desde allá tienen que cambiar para que puedan llegar con unas condiciones diferentes a la hora de recibir unas escuelas en las condiciones en las que van a ser en el futuro y en el presente y en el futuro. Adaptaciones curriculares, interdisciplinariedad, definitivamente la interdisciplinariedad,
la interculturalidad nos tiene que atravesar en esos procesos de formación también de nosotros como profesionales. Desafíos, el financiamiento y los recursos, o sea, los estados no pueden pensar o comprometerse en asumir políticas relacionadas con la diversidad, la diferencia, la inclusión, sin inyectar unas cantidades de dinero pues, que son necesarias. Y la desigualdad en el acceso a la tecnología, bueno, o sea, en Colombia yo he sido, pues, he estado allí, he sido testigo de la amplitud en la llegada de Internet a las zonas rurales, pero todavía hay muchos sitios que carecen de estas posibilidades. La formación y sobrecarga docente, sabemos que siempre para los docentes es una sobrecarga cada cuestión que a las políticas educativas, digamos, quieren implementar, siempre eso va a ser un trabajo extra, entonces tendrá que haber una mirada allí hacia cómo se va a organizar todo el tema de los docentes de apoyo, los psicoorientadores y todas las personas que van a formar parte que forman parte de ese proceso de inclusión educativa, que no es otra cosa que bueno, que la escuela para todos y para todas y pensando en esa escuela que queremos y cómo la queremos implementar para lo que viene, ¿no? Las transformaciones de la humanidad tan impresionantes que pueden llegar a ver. Creo que hasta allí puedo tardarme por el momento. Era un pasón así súper rápido. Entonces les agradezco mucho su atención. Espero haber dejado algo de valor para ustedes y hasta luego, hasta la próxima. Mi nombre es Freddy Cuarán. Yo hago parte del equipo de una organización que se llama Pensar en la Fundación, en el Cerrito Valle, una fundación que construimos hace 12 años, que está pensada estructuralmente para trabajar todo el proceso de inclusión social, de inclusión educativa, de inclusión en todo el concepto. Entonces, el tema que planteamos para hoy son los retos que debe asumir el rol docente en este proceso de inclusión. Pero inicialmente, como le decía la compañera anterior, ese es un proceso histórico, o sea, ese no es un proceso que haya nacido hoy o que haya nacido en una última década. De hecho, hay algunos conceptos o algunos teóricos que nos manifiestan que la inclusión ha existido desde siempre. Lo que ha cambiado es que hoy tenemos muchos diagnósticos y muchos profesionales que nos han permitido comprender un poco más las causas, el origen de algunas de esas dificultades de aprendizaje, pero la inclusión siempre ha existido. Vieja data, en la escuela los profesores hacían ajustes razonables sin saber qué eran los ajustes razonables, se quedaban con sus estudiantes un poco más después de las clases, hacían talleres de acompañamiento de refuerzo después de jornada contraria a las clases. Había como una dinámica en torno a que la preocupación verdadera del profesor era que los estudiantes aprendieran, pero también era que el sistema educativo en ese momento empezaba un proceso de ajuste y de acomodación y no exigían tanta documentación como la que exigen ahora. Habían mucho menos formatos, se calificaba a mano, con color azul, negro, rojo. Entonces, digamos que esa informalidad le permitía al docente hacer más uso de su creatividad para poder atender a los estudiantes, absolutamente a todos. Estudiantes con discapacidad siempre hemos tenido en las aulas de clase, siempre, desde siempre. Que hay unas discapacidades que obviamente por sus niveles leve, moderado, severo, profundo se van a notar un poco más, sí, físicamente, pero prueba de ello son las notas de calificaciones y nosotros somos un ejemplo pleno de esto. Nuestros compañeros de clase tuvimos que haber tenido un compañero o dos compañeros que todos los sacaban en 5 o en 10 y tuvimos que haber tenido compañeros que todos los sacaban en 3 o en 5 raspando y tuvimos que haber compañeros que todo lo perdían en 1.5, en 2. Entonces digamos que esa característica siempre ha existido. Lo que pasa es que anteriormente la preocupación única era el aprendizaje del estudiante, no los formatos, no el PIAR, no el DUA, y eso ha permitido que se genere, que se piense que la inclusión educativa hoy es una carga. Teniendo en cuenta también lo que decía la compañera anterior, la inclusión
no tiene que verse hoy como una moda, sino como un derecho humano. Ese es el resultado de una pelea histórica que las personas con discapacidad han dado. Casi que hace unos 20 años más o menos están en ese proceso de ser aceptados como sujetos de derecho y no como personas vistas desde el enfoque de salud. Y si nosotros entonces somos garantes de un derecho que es el derecho a la educación, pues entonces nosotros somos también los llamados a procurar que ese derecho pues sea digno, o sea, que estemos en ese proceso. Pero entonces digamos que la primera tarea del docente o el primer reto es reconocer que estamos en un sistema educativo lleno de falencias. Y no solo falencias para la persona con discapacidad, sino para absolutamente todos los estudiantes. Y que como resultado de esas falencias, nuestra dinámica como maestros se ha ido ajustando de una manera práctica para que la educación hoy se vea como una regla uniforme para absolutamente todos. Me explico, los exámenes fueron fotocopiados, hay que transcribir de un libro, los talleres son fotocopiados, como si asumiéramos que absolutamente todos los estudiantes aprenden exactamente de la misma manera y van a comprender y van a acceder al conocimiento exactamente de la misma manera. Se da una sola clase para todos, se usa un solo tablero para todos, se amenaza con borrar el tablero para los que no copian rápido. Entonces, esas prácticas que son propias de una respuesta a un sistema lleno de falencias, además que tenemos un montón de estudiantes por salón de clase que definitivamente eso no es ni práctico y yo me atrevería a decir que no es humano tampoco, pues esas prácticas han hecho que obviamente el estudiante con discapacidad tenga menores oportunidades de acceder a los conocimientos que los demás compañeros, pero no por la discapacidad, sino porque el sistema educativo y porque la acomodación que los maestros han hecho para poder cumplir con todo lo que se les exige hace que hayan uniformado absolutamente toda la forma de aprender para poder hacer este proceso. Una de las grandes dificultades para este espacio también se puede ver en que las pruebas saber son totalmente estandarizadas y son exactamente las mismas para todos. Entonces, cuando las pruebas de medición son tan cerradas y son tan estrictas y pretenden que de una u otra manera todos respondamos lo mismo y todos llenemos el mismo círculo para que la respuesta quede buena, pues se deja de lado la capacidad de descubrir el aprendizaje, se deja de lado la posibilidad de asombrarse al momento de hacer y los profesores obviamente no van a tener esa posibilidad de hacerlo. La inclusión educativa para mí entonces se aprende haciéndola. Esto no tiene fórmulas mágicas, no tiene recetas, no hay ninguna capacitación, no existe ninguna especialización, ninguna maestría, ningún doctorado, ningún postdoctorado que te diga cómo se hace la inclusión. Vas a conocer cosas, vas a descubrir cosas, pero cuando llegues al salón de clase y te encuentres con un estudiante con una hemiplegia, con una discapacidad cognitiva, con una condición de autismo, que te marque el proceso, te vas a dar cuenta que lo que viste en la academia no se ajusta absolutamente a nada de lo que tienes enfrente. Porque enfrente tienes un niño al que no le gusta pintar, al que posiblemente le gusta rayar, al que posiblemente no le gusta comer chicle, al que posiblemente no le gusta la manzana que su mamá le empaca en la lonchera. Y esas cosas las vamos a descubrir solamente acercándonos a los niños y conociendo con quién estamos trabajando. Pero ese tiempo los docentes no lo tienen. Por eso se convierte en un reto permanente. El otro reto que les puedo compartir hoy es el currículo flexible. Y es que si los currículos, además de ser inflexibles, no están actualizados en la mayoría de centros educativos del país, porque hemos asumido que hicimos un currículo y lo tenemos ahí como un trofeo a mostrar, pero no se actualiza, pero no se revisa, pero se tiene ahí como por cumplir, pero se tiene ahí para que el ministerio pase y revise, más no para aplicarlo. Hace poco conversaba con algunos compañeros y decíamos que si colocamos en una balanza la formación académica de los docentes de escuela pública y los docentes de escuela privada, los docentes de escuela pública iban a ganar por muchísimo espacio, por un rango de diferencia muy alto, porque en la docencia pública encontramos maestrías, encontramos especializaciones, encontramos hasta doctorados en ese proceso, pero ninguno de ellos aplica esa maestría, esa especialización o ese doctorado
en la práctica pedagógica como tal. Porque cuando llegamos al salón, lo primero que encontramos es una serie de dificultades y nos paramos ahí. Decimos, no, es que no hay, es que no hay, es que no estoy formado para, es que la inclusión educativa es un peso, es que la inclusión, es que yo no estoy preparado para. Ninguna persona en este país, en este mundo, está preparada para hacer inclusión educativa porque no existe una propuesta de formación académica que nos prepare para todo el universo que implica tener discapacidad. Son muchas cosas. Y empezamos que si empezamos a entender la inclusión desde la discapacidad, pues nosotros no somos los profesionales para poderlos atender, porque nosotros no somos médicos, no somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos fisioterapeutas, nosotros no tenemos un proceso de formación clínico. Lo que nosotros sabemos hacer como docentes es pedagogía, metodología y didáctica. Eso es lo que nos compete a nosotros. Entonces eso nos debe alejar mucho de los diagnósticos para poder entender ese proceso. Este rollo, la inclusión educativa, no es una cosa solo de expertos, es un tema de responsabilidad compartida. Y la respuesta de la escuela regular o de los profesores de escuela regular es simplemente la misma de siempre. No estamos preparados para, no estamos acondicionados para, en nuestro salón no podemos hacerlo, en nuestra escuela o colegio no podemos hacerlo. Y lo que hemos terminado haciendo nosotros es una fuente de exclusión. Si bien yo tengo una fundación desde hace 13 años, a mí me gustaría ni siquiera existir y que ninguna fundación existiera. A mí me gustaría que la escuela regular, pública o privada, fuese capaz de asumir la inclusión educativa con toda la garantía de derechos para que nosotros, las entidades privadas que hacemos este proceso, dejásemos de existir. Porque lo que nosotros estamos haciendo es tapando un hueco que están dejando, que se está creando por la falta de creatividad y la falta de prácticas pedagógicas como tal. El docente no necesita los diagnósticos. El PR es un invento muy bonito, pero que también parte de un diagnóstico. El diseño universal del aprendizaje, que es el concepto que estamos manejando actualmente, entendido de buena forma, hace que nosotros entendamos que cada estudiante es eso, es un universo, y que a cada estudiante habría que hacerle uno. No solamente uno para el estudiante con discapacidad, sino uno para cada uno de los estudiantes que hace parte de ese proceso educativo. Este espacio lo que le pide al profesor es simplemente ser creativo, propositivo, quitar esos esquemas que tiene de su cabeza diciendo que esto es una carga más o que esto es un invento del Ministerio de Educación o de las políticas que han hecho que la educación empiece como a perder calidad. Hay profesores que dicen que la inclusión ralentiza los procesos, que les da miedo el tema de bajar el índice de evaluación. Hay muchas cosas y muchos mitos que hay en torno a la inclusión educativa que frenan el proceso de inclusión como tal. Y los docentes entonces son los invitados a romper esa idea, a romper esa estructura y a poderle decir ni siquiera a ellos mismos, sino al mundo entero que sí es posible hacerlo. Pero solamente lo van a hacer cuando decidan hacerlo, decidan abrir la puerta, decidan probar, decidan jugar, decidan hacer algo con ese proceso de inclusión. Que hay una persona con discapacidad auditiva y no maneja lengua de señas, no necesita manejarla, invente señas propias, busque la forma de hacerse entender, porque afuera en el mundo, todo el resto del mundo tampoco maneja lengua de señas. ¿De qué nos sirve que el profesor maneje lengua de señas si el mamá maneja lengua de señas, si en el cine no la manejan, si en la galería no la manejan, si en el supermercado no la manejan? El mundo no está preparado y nosotros no nos podemos quedar ahí en esa raya, decir es que no estoy preparado, no estoy preparado, no estoy preparado, porque al final nadie nos va a preparar para el tema de la inclusión educativa. La inclusión es un proceso de transformación estructuralmente y se estructura desde varias cosas. Si bien hay un concepto que se llama ajustes razonables, yo a eso siempre le he dicho que los ajustes razonables nacen en el corazón del docente y se hacen cuando el profesor es capaz de hacer un avión de papel y salir al patio a jugar con aviones de papel y entender por qué la física del avión de papel, por qué corta el viento, por qué vuela, cuántos pliegues se hicieron, por qué se corre con el avión de papel. Y si el profesor entiende la matemática, la geometría, la física, la biología del avión de papel, esa clase se salvó y esa clase es totalmente inclusiva. Si el profesor decide jugar rayuela y encuentra la matemática de la rayuela, créanme que ese es un profesor inclusivo. Si el profesor se permite
explorar mucho más allá, crear grupos de trabajo con sus estudiantes. Y si un día simplemente por hacerlo hace exámenes diferentes para todos sus estudiantes, ese día va a garantizar el derecho a que todos accedan al conocimiento. ¿Para qué evaluamos lo que los estudiantes no saben? Si un docente está con el estudiante todo el día, 6 horas al día, y sabe que el estudiante no se sabe la tabla del 2, la pregunta sería, ¿para qué le evalúa la tabla del 2 si yo ya sé que la va a perder? Entonces, ese afán de que todo sea estructurado y de que todo sea exactamente igual es lo que hace que la inclusión sea compleja. Ese afán de mantener todo dentro de un esquema cuadriculado y exacto hace que la inclusión no fluya. No son las leyes, no son las políticas, no es la historia. Es que nosotros los docentes nos formamos para enseñar. A nosotros nos enseñaron a enseñar. Nosotros aprendimos, y lo repito nuevamente, de metodología, de didáctica y de pedagogía. Y nosotros somos los llamados a enseñarle a estos niños un tema específico que nos corresponda dentro de la planeación y garantizar que ese niño o esa niña accedan al conocimiento, sin importar si tiene discapacidad o no. Lo que nos hace falta es asumir este reto con más creatividad, con más proactividad y de una u otra manera con un poquito de rebeldía docente frente al sistema, porque el sistema es un sistema que está lleno de falencias y que no vamos a negar, que tenemos que reconocer de entrada. El sistema es un sistema que no le garantiza el derecho a la educación a todos los estudiantes, a todos. Y va a ser mucho más complejo para los estudiantes con discapacidad. Pero si nosotros decidimos dar un paso al frente y decir, asumimos este reto con valentía, pues posiblemente ese proceso sea un poquito más sencillo para poderlo hacer. Entonces la inclusión educativa, el reto más grande es entender que nace en el corazón del docente y que solamente se hace a través de la práctica pedagógica. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Voy entonces a compartir mi presentación para iniciar. Muy bien. Ese proceso nace a partir, ese proceso pues de compartir diferentes saberes pedagógicos a partir del diplomado en interculturalidad e inclusión educativa de la Escuela Normal y la Fundación Pensarme. Mi nombre es Claudia Patricia Rivera, soy doctoranda en educación, magíster en neuropsicología y educación, licenciada en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras y pertenezco al grupo de investigación Pedagogía, Ciencia y Sociedad de la Escuela Normal. Hoy les hablo un poquito sobre el saber pedagógico del maestro inclusivo desde la neuropsicología. Para iniciar, les presento una contextualización de una estudiante. Vamos a ver un diagnóstico real de una estudiante de la escuela normal. Esa es una valoración del maestro. Vamos a contrastarlo con el diagnóstico que da la neuropsicóloga con el fin de preguntarnos, cuestionarnos un poco acerca de qué conocimientos tenemos los maestros realmente para llevar a cabo una inclusión adaptada, una inclusión desde el conocimiento de lo que necesitan nuestros estudiantes. La estudiante tiene dificultades en el seguimiento de instrucciones, eso lo dice el maestro, se le deben dar muy minuciosamente y varias veces para que logre desarrollar una actividad, tiene mal manejo del espacio, su letra es desproporcional y no maneja renglón ni margen, apoya demasiado su lápiz en el cuaderno, tiene muchas dificultades en los dictados y en las operaciones matemáticas, solicita que se le repita constantemente y su concentración es deficiente. En actividades deportivas corre con las puntas de los pies hacia afuera y el tronco en ocasiones inclinado hacia el frente. El skipping es muy sonoro, apoyando la planta de los pies y relativamente lento. Algunos movimientos son toscos, sobre todo cuando recepciona objetos como aros y balones, sin dejar de lado que corre dando saltos como caballitos. Esto es lo que observa el maestro en clase de su estudiante. Sus papás la llevan a valoración y vamos a mirar entonces cuál es la valoración del profesional en contraste con cómo la debería entender yo como maestro para poder desarrollar, si bien un PR, una estrategia pedagógica, una adaptación pedagógica
para esta estudiante. Encontramos entonces, no voy a leerlo todo por cuestiones de tiempo. Generalidad, tiene 7 años, está en primero, es diestra. En el motivo de consulta, el padre argumenta pues la frustración de la niña en su situación escolar. En los antecedentes prenatales vemos que el parto fue a las 38 semanas, el cual fue inducido por emergencia por meconio con necesidad de hospitalización durante 4 días. Esta niña estuvo 4 días en UCI por meconio. Cuando yo leo esto como maestro, debería remitirme a lo siguiente para poder conocer un poquito sobre el proceso neuronal, cognitivo y por tanto pedagógico de mis estudiantes. ¿Qué podemos ver aquí en esta contextualización diagnóstica? Que es un parto inducido. Si bien los partos inducidos últimamente son muy comunes, hay 2 formas de inducirlo. Una es con unos aparatos que emiten unas ondas sonoras que estresan al bebé para que él decida salir, y otro que es muy utilizado aquí en Colombia, que es el masaje. Si alguna o algún familiar cercano ha sido paciente con parto inducido, puede dar fe de esto. Se hace con un proceso de masajes fuertes al estómago de la mamá para que el bebé se acomode y salga. ¿Qué conlleva esto? El parto inducido conlleva un sufrimiento fetal, un estrés del niño porque el niño no entiende qué está pasando y por qué me mueven, por qué me tocan, por qué escucho cosas que me estresan. Esto conlleva dificultades cardíacas, a hipoxias, a dificultad en el habla, incluso a que los niños desde su parto ya tengan sufrimiento de estrés, de depresión, de ansiedad, porque comenzamos a provocarle este tipo de emociones antes del nacimiento. El meconio son las primeras heces fecales de los niños. Esto es común que nos enteremos. Algunos niños expulsan sus primeras heces dentro del estómago de la mamá, por tanto las respiran, las absorben. Esto hace que este parto de esta estudiante ya esté inducido. ¿Qué conlleva el meconio? Pues que pueden tener piel del color, piel azulada, cianosis, le produce dificultades para respirar o respiración ruidosa, el aparato respiratorio se afecta, produce apnea. Solamente con la contextualización de prenatal de la niña ya tenemos un proceso que nos conlleva a unas conclusiones de por qué a lo mejor algunos comportamientos de ella en clase. Seguimos. Contextualización de la adquisición de los procesos de la niña. Sostén cefálico 2 meses, se sentó a los 8 meses, no gateó, bipedestación a los 13 meses, esfínter vesical a los 3 años y anal a los 3 años. Dice que escribe bien, que corre, que logró montar bicicleta, logró jugar, escribir, dibujar, recortar, produce los sonidos, balbuceó a los 3 meses, primeras palabras no las recuerdan, unió 2 palabras a los 2 años y construyó frases a los 3 años. ¿Qué debe ser un motivo de alerta en esta contextualización del desarrollo psicomotor y del lenguaje de la estudiante? Que no gateó. Los seres humanos tenemos 3 etapas generales: la etapa prelateral, contralateral y la etapa lateral. La prelateral es de los 0 a los 2 años, que es donde el niño comienza o la niña comienza a desarrollar sus reflejos. El que yo le ponga la manito y ella la agarre, el que siga con los ojos, los objetos, el que intente comunicarse mediante sonidos. Eso es un proceso que pasa de los 0 a los 2 años y es un proceso que deben vivir todos los niños. La etapa contralateral es de los 2 a los 4 o 5 años, que es donde se produce el gateo. En la etapa contralateral, lo que hace el cerebro es desarrollar esta unión que vemos aquí en el centro, donde comunica hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Si ustedes lo recuerdan, el gateo es contrario. Yo gateo con mano y pie contrario, así como sucede en el arrastre. Cuando pasa eso, genera una conexión del cuerpo calloso
entre hemisferio derecho e hemisferio izquierdo y permite que se fortalezca esa comunicación para luego entonces tener mejor control muscular, control ocular, lo que afecta a la lectoescritura, el deporte, la postura, el movimiento, para luego llegar a la etapa lateral. ¿Qué es la etapa lateral? Pues es la etapa de predominancia de uno de los dos hemisferios del cerebro, por eso decimos que tenemos diestros, zurdos, ambidiestros, que es la dominancia de una mitad del cuerpo. La lateralidad debe ser ojo, mano, oído y pie, es decir, que mis reflejos estén mejor por mi ojo derecho, que cuando yo voy a mirar por un telescopio, por ejemplo, mi reflejo me dé a llevármelo al ojo derecho, cuando yo atrapo objetos sea el derecho, cuando yo respondo el teléfono entonces lo hago por el lado derecho, cuando yo pateo un balón lo hago por el lado derecho o por el lado izquierdo. ¿Esto que implica? Una comunicación asertiva de la actividad cerebral con el resto de movimientos o actividades físicas, corporales, motoras, así como también emocionales. Si mi niño o mi niña o yo como adulto digo, soy consciente de que si bien mi lateralidad en la mano es diestra, en el pie es zurda, eso quiere decir que yo adquirí una mala lateralidad. Esto implica manejo del espacio, que yo sepa lo que es izquierda, derecha, discriminación auditiva, de dónde escucho los sonidos. Esto es importante incluso para la conducción. Indica manejo de la pinza, la lectoescritura, en la escucha en los dictados, deporte, postura. Aquí podemos mirar en dónde radica puede radicar el proceso de que el estudiante tenga mala postura, demasiada tonicidad muscular porque apoya mucho el lápiz, porque no coordina al correr, no es capaz de correr como se debería correr, sino que lo hace en caballito, pues como su etapa contralateral se obvió, su etapa lateral debió llegar muy temprano y debemos mirar si su lateralidad está bien adquirida o no para poder desarrollar en ella procesos pedagógicos que permitan un mejoramiento de su control postural. Ahora bien, debemos también conocer nosotros como maestros cuáles son los estados prelingüísticos y lingüísticos de los estudiantes. Nos llegan estudiantes en segundo, tercero, cuarto, quinto con dislalias, con mala pronunciación, con un proceso mal adquirido del lenguaje y nosotros muchas veces no sabemos qué es lo normal y qué es lo ideal dentro del proceso de desarrollo de los niños. ¿Será que el fonema de la R, que es tan difícil, de la S, se adquiere a los 2, 3, 4 años? ¿Será que mi niño que está en prejardín y no pronuncia bien la R es normal y yo debo entonces estimular ese proceso fonológico articulatorio o no, porque es que debió ser a los 2 años, entonces estamos un poquito retrasados en la adquisición del lenguaje? Este tipo de información deberíamos conocerla nosotros los maestros para saber si debemos intervenir y cómo debemos intervenir. Si intervenir para ayudar a corregir o para ayudar a desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes. Rápidamente, generalizado, la neuro habla sobre la conducta, tiene problemas de concentración, ella dice que le cuesta el dictado, le cuesta escuchar y escribir, tiene problemas de memoria y sobre todo memoria de trabajo, problema aritmético porque le dan las instrucciones de la operación matemática, pero cuando las realiza una diferente a la que se le dio. ¿Esto qué puede pasar? Entonces, en generalidad tenemos que el estudiante tiene dificultades de memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Pues es la memoria a corto plazo, hace parte de la memoria a corto plazo y es la que nos permite manipular información en cortos periodos de tiempo para hacer tareas específicas. Entonces, el lenguaje, por ejemplo, la comunicación hace parte de la memoria de trabajo. Mientras yo les estoy hablando a ustedes en este momento, su cerebro está funcionando para comprender rápidamente lo que yo digo, para generar una respuesta y así se entabla una conversación. Esto es memoria de trabajo. Que yo le haga un dictado al estudiante, mientras yo dicto él va escribiendo, pero cuando yo escribo la primera palabra, no se me olvida la segunda y la tercera para poder terminar la frase que mi profesor me está dictando, es memoria de trabajo.
Si mi estudiante tiene problemas de memoria de trabajo, pues hay que estimular la memoria de trabajo. Esto va a hacer que mejore su habilidad matemática, que mejore su habilidad lectoescritora, que su comprensión lectora sea mucho más eficiente, mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque si mi memoria de trabajo está afectada, no la tengo bien estimulada, pues yo no voy a desarrollar una buena comprensión de lectura, porque comienzo a leer, pero cuando llego al final del párrafo ya se me olvidó lo que leí. Entonces es necesario estimular esta habilidad en los chicos, el seguimiento de instrucciones. A veces le cuesta mucho a los niños seguir instrucciones, pues si nosotros comenzamos a trabajar su memoria de trabajo, va a ser mucho más sencillo desarrollar las actividades en clase. Finalmente, entonces, memoria de trabajo, funciones ejecutivas. La neuro también identifica el problema que identifica el profe de control postural y de movimiento, de funciones matemáticas y seguimiento de instrucciones, operaciones matemáticas y seguimiento de instrucciones. En conclusión, encontramos que a la niña se le dificulta seguir instrucciones, por lo tanto le deben seguir muy minuciosamente. Esto lo dice el docente. Tiene problemas para concentrarse y para atender el dictado. La neuro dice, tiene dificultades de memoria de trabajo. Ya entendimos por qué al estimular memoria de trabajo podríamos entonces nosotros mejorar esas dificultades. Tiene mal manejo del espacio del cuaderno, mala caligrafía, mala postura, mala coordinación al correr, recibir objetos. Estos son problemas de lateralidad. ¿Qué hacer? Rápidamente. Si bien esto no es un proceso que se debe cumplir a rajatabla, cada maestro desde su conocimiento tendrá diferentes herramientas y diferentes prácticas para propender por el mejoramiento de las dificultades de los estudiantes. Debemos tener en cuenta que para nosotros poder intervenir correctamente las dificultades de nuestros estudiantes, no solamente los que tienen necesidades educativas, los niños de inclusión, como los llamamos, porque de hecho todos de alguna manera tenemos algún tipo de dificultad y eso hace que nosotros como maestros pues necesitemos conocer a profundidad para poder intervenirlos. Pero ¿qué pasa con nosotros en clase? Como nuestros saberes y conocimientos no están direccionados hacia este campo, nosotros nos pasamos corrigiendo o interviniendo los efectos. Entonces, le va mal en dictado, hagámosle más dictados. Papito en casa, por favor, refuérceme el dictado. Le va mal en deporte, no lo hace bien, no corre bien, papito, llévemelo para que él corra mejor. Es que se sale del cuaderno, de las márgenes del cuaderno, entonces pongámoslos a hacer márgenes, pongámoslos a corregir, a hacer planas para que corrija su letra, porque es que su caligrafía es muy mala, porque se sale del renglón, porque no maneja el espacio, porque esparce las letras por todo el cuaderno. Si bien estas actividades no estoy diciendo que son malas y que no se deben hacer porque de cierta manera ayudan a reforzar las habilidades de nuestros estudiantes, si yo intervengo los efectos, pues nunca voy a conocer cuáles son las causas y no voy a lograr un mejoramiento significativo. Entonces, es necesario conocer esto para entonces, cuando yo hago una evaluación de mi estudiante, que si bien no tiene que ser el neuropsicólogo, si yo como maestro tengo este tipo de conocimientos, yo mismo puedo identificar esas necesidades de mis estudiantes, esas causas de las dificultades e intervenir dificultades. ¿Cómo intervengo en lateralidad? Hay muchas actividades de suelo, actividades manipulativas, juegos de ubicación, equilibrio. La memoria de trabajo se puede intervenir mediante actividades de emparejamiento, eso de que abro la imagen y tengo que emparejar dos, entonces tengo que recordar dónde fui que vi esta imagen para poder emparejarla. Juegos de búsqueda del tesoro, que es seguimiento de instrucciones, juegos de memoria, juegos de secuencias, actividades matemáticas. Hay muchas otras maneras de intervenir las dificultades de nuestros estudiantes desde las causas y no desde los efectos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a todos quienes asistieron a este webinar sobre educación inclusiva, que es un esfuerzo del Comité Territorial de Formación Docente y una unión entre varias instituciones educativas, entre ellas la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí, también de la Universidad Cooperativa y la Universidad Santiago de Cali, instituciones que nos unimos para poder ofrecer este webinar principalmente a maestros en ejercicio de la entidad territorial Valle del Cauca y también a maestros en formación de nuestras universidades y nuestra escuela normal. Me voy a permitir presentar pantalla
para hablar sobre el tema que tengo para compartirles el día de hoy, que son retos en materia de política pública para la educación inclusiva. Esta presentación va a estar dividida en 3 momentos. Un primer momento hablamos de los cambios en la política pública, un segundo momento sobre la normatividad y un tercer momento sobre la sentencia T070 del 2024, una sentencia que nos abre muchas luces sobre la posibilidad de llevar a cabo implementación de lo que está ya escrito en la política pública relacionada con inclusión educativa. Para iniciar, un poco recordar la presentación que nos hacía la primera profesora, la profesora Juliana, respecto a cambios históricos que hemos tenido en este asunto de la interpretación de la diferencia, de la discapacidad, de la inclusión. Inicialmente teníamos un modelo de prescindencia por falta de comprensión alrededor de lo que era la neurodivergencia, las capacidades disímiles, y en este sentido, desde la religión se les consideraba como poseídos y se les segregaba en asilos, en instituciones para la atención de este tipo de población, pero con unas condiciones de vulneración de derechos bastante marcadas, y la sociedad fue reflexionando alrededor de esta situación. Cambió el modelo a un modelo de enfermedad que aún todavía pues prevalece en algunos espacios. En ese momento la nomenclatura o la manera en la que se les llamaba estaba denominados como inválidos y muchas otras formas de llamarlos de manera pues que hoy sí lo vemos muy despectivo, y casi que su nicho de actuación pues eran los hospitales, porque si se les consideraba personas enfermas pues debían estar amarrados de alguna manera al sector salud para que ese sector salud solucionara, entre comillas, esa situación. Allí hablaríamos de integración, que como vemos en la gráfica de abajo, pues sigue siendo una manera de exclusión de la población con alguna situación de discapacidad. Ya con el modelo social, pues hablamos de esta nueva forma, esta nueva denominación de personas en situación de discapacidad. Es donde llegan a las escuelas y donde en la medida de lo posible, en lo ideal, en un ideal un poco utópico, pues se hablaría ya de inclusión educativa. Sin embargo, seguimos teniendo maestros, directivos, personal de las secretarías de educación, etcétera, que añoran este asunto de que los estudiantes con alguna situación de discapacidad pues tengan aulas diferentes, especializadas para, o incluso instituciones educativas diferentes a las instituciones educativas regulares para su atención, quitándoles a ellos esa posibilidad de integración social que es sumamente importante. En materia normativa, como ustedes ven a la izquierda, pues hay diferentes normas, decretos, leyes que vienen regulando desde hace ya varios años este tema de la educación inclusiva. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, muchas veces la política, la norma va por un lado y la sociedad va por otro, muy atrasada en el proceso. Yo quisiera compartirles la lectura de este pequeño aparte del decreto 1421 para que ustedes como profesores hagamos el análisis de si esto realmente se está aplicando tal cual en nuestras instituciones educativas, teniendo en cuenta que es un decreto proferido en el 2017. Ya tiene algunos años de existencia y ya debería estar siendo implementado en las instituciones, pero creo que muy pocas han logrado que esta política pública llegue a las aulas y beneficie a quien tiene que beneficiar, que es a los estudiantes con alguna situación de discapacidad, condición de discapacidad. El primer párrafo dice: el decreto 1421 establece que todos los estudiantes con discapacidad, sin discriminación alguna, tienen el derecho de acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar de residencia, con estudiantes de su edad y a recibir los apoyos y ajustes razonables que se requieren para que tenga un proceso educativo exitoso. Como podemos ver allí, pues la normatividad en muchas ocasiones habla muy bonito, dice lo que tiene que decir, pero yo sé que todos, si hacemos el análisis de cómo está la situación en nuestras instituciones educativas, pues nos vamos a encontrar en que eso está bastante alejado de la realidad. Cuando hablamos ya de recursos, podemos ver en la subsección 2 de este decreto 1421
que habla de recursos financieros para la atención educativa de personas con discapacidad y versa literalmente lo siguiente. El Ministerio de Educación Nacional promoverá la prestación de un eficiente y oportuno servicio educativo en el sector oficial a la población en situación de discapacidad, con los recursos que se giran a través del Sistema General de Participaciones por la atención a cada estudiante reportado en el sistema de matrícula SIMAT. Para el efecto, por cada estudiante con discapacidad reportado en el sistema de matrícula se girará un 20% o porcentaje adicional de conformidad con la disponibilidad presupuestal que haya en cada vigencia y que por nivel y zona defina anualmente la Nación. Esto es importante porque aquí hemos hablado de la responsabilidad de los docentes, hemos hablado de la importancia del diagnóstico, pero también hay una responsabilidad enorme que deben asumir las instituciones educativas, sus directivos y sus docentes, porque hay un recurso que ya la Nación está girando a las instituciones para la atención de este tipo de población. Sin embargo, todos sabemos que es un reto tan grande que muchas veces esos recursos no alcanzan y las instituciones educativas tienen tantas y tan grandes necesidades que muchas veces tenemos que ingeniárnoslas y trabajar prácticamente con las uñas para poder desarrollar todo nuestro trabajo, la atención a los estudiantes, los proyectos transversales y un sinnúmero de situaciones que se presentan en las instituciones que necesariamente necesitan recursos para su ejecución y funcionamiento. Ya en las líneas de inversión hay algo más importante aún, que nos permite vislumbrar un poco qué podemos hacer, qué podemos solicitar, qué puertas podemos tocar para que esa política pública que ya está establecida desde el 2017, pues se lleve a cabo de manera efectiva. En ocasiones toca obligar al gobierno, a las entidades territoriales, a las secretarías de educación, a que den cumplimiento a eso que el Congreso ha dispuesto en algún momento, que el gobierno ha dispuesto en algún momento. Entonces, en estas líneas de inversión, versa lo siguiente: implementar las siguientes líneas de inversión a favor de los estudiantes con discapacidad. La primera de ellas, creación de empleos temporales de docentes de apoyo pedagógico viabilizados anualmente por el Ministerio de Educación Nacional para el acompañamiento a establecimientos educativos y docentes de aula, los cuales quedarán adscritos a las plantas de las respectivas entidades territoriales certificadas. En eso tiene que hacerse un llamado de atención a las secretarías de educación, a la del Valle del Cauca en este caso, para el nombramiento de estos docentes de apoyo tal y como lo establece la normatividad. Yo fui docente orientador 5 años en una institución educativa. En este momento trabajo como coordinador del programa de formación complementaria de la Escuela Normal y hemos visto intentos, esfuerzos por implementar este apoyo de los profesionales de apoyo pedagógico, pero muy incipientes, no de la manera como lo establece la normatividad. En un primer momento, la Secretaría de Educación contrataba unas fundaciones. Esas fundaciones llegaban a las instituciones educativas en los meses de septiembre, octubre, realizaban una serie de trabajos, más que todo diagnósticos con los estudiantes que estaban reportados en CIMAT, y entregaban al final un informe. Esto pues realmente no generaba ningún efecto significativo sobre la atención y el ofrecimiento de una educación con calidad para los estudiantes. La Secretaría se dio cuenta que este modelo quizás no estaba siendo tan pertinente y cambiaron el modelo a enviar profesionales de apoyo pedagógico, en un primer momento tercerizados, también contratados a través de una fundación, pero tenían un solo profesional de apoyo pedagógico, tenía asignadas hasta 3 o 4 instituciones, y cada institución, por ejemplo, en la que yo trabajaba anteriormente tenía 2.800 estudiantes, con la que trabajo actualmente tiene 1.800 estudiantes, y era una misión prácticamente imposible pues poder ser un profesional de apoyo efectivo en este proceso, teniendo una población tan grande para atender. Y actualmente, digamos, siguen en ese mismo modelo de profesionales de apoyo pedagógico para varias instituciones, pero ya contratados directamente por la Secretaría de Educación, sin embargo no contratados tal cual lo dice aquí la normatividad. Dice, viabilizados anualmente por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales quedarán adscritos a las plantas de las respectivas entidades territoriales. Allí todavía falta esa adscripción a las plantas,
como docentes de apoyo pedagógico tal cual, así como nos nombraron a los docentes orientadores en algún momento, pero que sea al menos uno por institución, porque las necesidades en materia de educación inclusiva son bastante grandes para que un solo profesional de apoyo tenga a cargo una sola institución o varias instituciones al mismo tiempo. La segunda línea de inversión versa de la siguiente manera: contratación de apoyo que requieran los estudiantes, priorizando intérpretes de lengua de señas colombiana, español, guías intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores y tiflólogos. Pues aquí ya está establecido que todos estos estudiantes que nos llegan con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, estudiantes sordos, tienen esa posibilidad de recibir apoyo de profesionales especializados en la materia. Freddy muy bien lo decía ahorita, que los docentes realmente tenemos una responsabilidad enorme y nuestra labor es enseñar y enseñar independientemente de las condiciones con las que lleguen los estudiantes a las aulas. Pero seguramente vamos a poder prestar un mejor servicio si tenemos el apoyo de profesionales especializados en la materia. Y la línea de inversión número 3 versa herramientas técnicas, tecnológicas y didácticas pertinentes de acuerdo a la reglamentación establecida en las siguientes subsecciones. O sea, allí la Secretaría ha hecho algunos esfuerzos por entregar materiales inclusivos, pero falta un poco más de esos materiales, que en materia de infraestructura hagamos las modificaciones en las instituciones educativas que nuestros estudiantes en alguna condición de discapacidad requieran, y eso pues definitivamente requiere la inversión de una serie de recursos. Como ustedes ven, prácticamente en este decreto 1421 y en esos 3 párrafos que les acabo de mostrar, está la política pública siendo inclusiva. Sin embargo, muchas veces la política pública va avanzada, como ven allí a la derecha, mientras la sociedad está rezagada en la aplicación de esos cambios, de esos proyectos que requieren implementarse. Entonces allí la pregunta: ¿qué se tiene que hacer cuando la política pública ya está, cuando la normatividad ya está, pero la sociedad no ha implementado esos cambios que establece la política pública? Entonces aquí yo he trazado como una ruta de incidencia política que deben tener las instituciones educativas, que deben tener los padres de familia, y aquí hago un llamado también a los sindicatos de maestros, para que estos sindicatos nos volquemos también a exigir mejoramiento de la calidad educativa en general para nuestros estudiantes con situación de discapacidad, sin discapacidad, porque muchas veces sabemos que las actividades, las acciones que realizan nuestros sindicatos generan ese movimiento político que genera cambios casi que inmediatos en la implementación de la política pública y en la ejecución de los recursos. Es un llamado también para que desde estos niveles de organización exijamos el cumplimiento de esa política pública que ya está establecida. Entonces, la ruta que he trazado es empezar a hacer incidencia política incluso desde las campañas electorales, para que esos candidatos incluyan en sus programas de gobierno acciones tendientes a la inclusión educativa, a la prestación de esos servicios de apoyo pedagógico, de acompañamientos que los estudiantes requieren en las aulas, y son acompañamientos que también requieren nuestros docentes. Entonces, una primera incidencia en las campañas electorales para que ese tipo de temas queden incluidos en las propuestas, en los programas de gobierno. Después de eso, pues hay que generar conciencia respecto al voto desde todo punto de vista, pero si queremos que este asunto de la educación inclusiva avance, pues darle la oportunidad del aval del voto a esa persona que pone dentro de sus programas de gobierno como prioridad este asunto de la educación inclusiva. Pero muchas veces los ciudadanos pensamos que nuestro trabajo llega solamente hasta allí, a generar el voto, a votar por la persona que le guste, y que ya con eso el ciudadano cumple. Pero realmente la ruta va mucho más allá, y la obligación y el deber ciudadano va mucho más allá. En los primeros 6 meses de gobierno del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, se construye los planes de desarrollo. Y en esos planes de desarrollo tiene que quedar incluido eso que se logró, digamos, con alguna presión social o con influencia en los candidatos, que quedara en el programa de gobierno. Si quedó en el programa de gobierno, pero eso no pasa a los planes de desarrollo, pues es algo que no se va a ejecutar durante ese periodo de gobierno y que quedaría en letra muerta en los programas que presentaron en campaña. Pero tampoco basta con que esté en los planes de desarrollo.
Si luego la sociedad, los padres de familia, las instituciones educativas, los sindicatos no se cercioran de que eso quede dentro de los planes operativos anuales de inversiones, es decir, que a eso se le ponga recursos y presupuesto, pues tampoco va a lograr ejecutarse y va a quedar en letra muerta dentro de los planes de desarrollo. Luego, año a año, más o menos en los meses de octubre, en los casos de los municipios, los consejos municipales, en los departamentos, las asambleas y a nivel nacional el Congreso de la República se reúne para aprobar el presupuesto de la siguiente vigencia. Si ahí tampoco estamos pendientes, si no hacemos presión para que los presupuestos orientados a la atención y a la educación inclusiva queden allí establecidos, pues durante el año siguiente, durante la siguiente vigencia, tampoco va a haber esa ejecución. Pero supongamos que sí queda el recurso en los meses de octubre donde aprueban presupuesto, pero luego no hacemos presión para que las entidades encargadas de ejecutar esos recursos, las diferentes secretarías, los ministerios, realicen proyectos para la ejecución de esos recursos con objetivos de mejorar la calidad educativa y la inclusión educativa, pues tampoco va a pasar nada. Pues como ven, es una ruta realmente larga de un esfuerzo ciudadano, civil, democrático, político, como queramos llamarlo, que se tiene que hacer para que esa política pública, que está muy bonita en el papel, pues se cumpla realmente en la realidad. En una de las conversaciones, de las charlas que tuvimos en el diplomado, llegamos a una conclusión de que había como un triángulo de la educación inclusiva. Para hacer educación inclusiva se requiere que los docentes tengamos el conocimiento de cómo ser docentes inclusivos y que sepamos enseñar, principalmente como lo mencionaba el compañero Freddy, que tengamos los recursos para poder brindar esa educación inclusiva, los apoyos pedagógicos, los acompañamientos de profesionales expertos, los recursos físicos y tecnológicos, pero llegamos a la conclusión que lo más importante es lo que está en la punta de la pirámide, que los docentes tengamos corazón, que tengamos empatía, que tengamos vocación, porque si hay un docente con vocación, es un docente que siempre está innovando, que está mirando qué retos tiene frente a su aula de clase, frente a sus estudiantes, y está intentando siempre superar esos retos. Y llegamos a una conclusión bien interesante. Si tenemos recursos, pero no tenemos conocimiento y no tenemos corazón, pues no vamos a poder tener educación inclusiva. Si tenemos conocimiento, pero no tenemos recursos, tampoco tenemos corazón, tampoco vamos a poder implementar educación inclusiva. Pero si tenemos corazón, empatía, si tenemos vocación por la labor docente y carecemos de conocimiento y carecemos de recursos, en ese caso sí podríamos implementar educación inclusiva, porque es un docente que se interesaría por la situación del otro, es un docente que se interesaría por aprender, es un docente que se interesaría por generar los recursos o por presionar para que esa política pública se lleve a cabo de manera efectiva. Ya para finalizar, quiero enseñarles la sentencia T070, que yo creo que va a ser la herramienta de la que nos podemos pegar todas las instituciones educativas para exigir el cumplimiento de esta normatividad. No sé en cuánto tiempo esté para hacer como rápido en la presentación de esta sentencia, pero se las recomiendo a todos por favor para que la busquen y puedan mirar cómo desde aquí las instituciones, los padres de familia, la sociedad en general exigimos el cumplimiento de esta política pública para nuestros estudiantes. Entonces, esta sentencia habla del derecho a la educación inclusiva y la prevalencia del interés superior del menor. Versa lo siguiente, dice, no hay constancia de ninguna gestión encaminada de la identificación de barreras que impidan o dificulten su acceso a la educación. Tampoco se evidencia antes de la formulación del PIAR la garantía de los ajustes razonables requeridos por el niño y los espacios de caracterización de los estudiantes. Esta sentencia habla de un niño que con autismo, con síndrome del espectro autista, que es atendido en una institución educativa. Su madre solicita a la institución ciertos apoyos para el chico, la institución educativa replica esta solicitud a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación luego pone ciertos argumentos para lavarse un tanto las manos, como suelen hacerlo en algunas ocasiones, y se niega a prestar el servicio que la madre está solicitando. La madre solicita lo que conocemos como apoyo sombra, que es un acompañamiento permanente para el estudiante en el sector educativo. Y en una primera instancia la Secretaría lo niega, luego en una primera acción de tutela también un juez de la República niega esta solicitud, pero afortunadamente llega esta solicitud a la Corte Constitucional y saca las siguientes conclusiones. Por aquí vamos a ver
algunos de los alegatos. Dice, la señora Isabel, en representación de su hijo Francisco, presentó acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación de Cúcuta con el fin de obtener el amparo al derecho fundamental a la educación inclusiva y al derecho de petición del niño. Voy a adelantarme un poco para buscar los argumentos que da la Secretaría de Educación. Como ven aquí dice que se accionó a la Secretaría de Educación de Cúcuta y estas son las respuestas a la acción de tutela. Miren lo que dice acá. La Secretaría de Educación de Cúcuta indicó que tras consultar el sistema integrado de matrícula, constató que Francisco está matriculado en la institución educativa Colegio Los Cerros del municipio de Los Patios. En este sentido, la Secretaría de Educación Departamental, con competencia de inspección y vigilancia sobre el mencionado establecimiento educativo. La Secretaría también advirtió a la señora Isabel que se confundió al presentar la acción de tutela en su contra, pues la petición del Colegio Los Cerros que originó la tutela fue presentada ante la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander. Miren que ya ahí ponen una traba para dar respuesta efectiva a la solicitud que está haciendo la madre de familia. Simplemente le dicen, no, usted la tutela la presentó mal. No le están diciendo que lo que está exigiendo no sea un asunto exigible y tenga derecho a reclamarlo. Entonces, es una primera manera en la que se zafan de esa responsabilidad. Y le pide al juez de la República declarar la improcedencia de la acción de tutela simplemente por ese aspecto. Después, la Secretaría de Educación vuelve a argumentar que este asunto de los apoyos sombra pues no es algo como establecido científicamente ni que se haya probado que garantiza o que mejora la atención de los estudiantes con síndrome del espectro autista. Y por allí también se trata de zafar un poco de responsabilidad y se lava las manos. Pero vamos a lo bonito que es la sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, mire, decisión. Resuelve, primero, revocar el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta el 5 de abril de 2023. En su lugar, declarar la carencia actual del objeto por hecho superado respecto al derecho de petición y conceder el amparo al derecho fundamental a la educación inclusiva del niño Francisco, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. Eso ya es importante y dice mucho. Segundo, ordenar a la Secretaría de Educación de Norte de Santander que en coordinación con el Colegio Los Cerros y dentro del término de 20 días contados a partir de la notificación de esta sentencia, proporcione a Francisco, óigase bien, un apoyo educativo para la inclusión que lo asista durante la jornada escolar. Esta orden deberá ejecutarse con pleno cumplimiento de las siguientes condiciones. Primera, la función del apoyo educativo para la inclusión se limitarán a la asistencia de Francisco desde los ámbitos de la conducta adaptativa, la regulación emocional, el comportamiento y las necesidades identificadas en el PIAR. Como ustedes pueden interpretar, este no es un apoyo solamente para Francisco y para su mamá, es un apoyo fundamental para el docente de aula que está encargado de ese grupo. El apoyo suministrado debe estar orientado a mejorar o superar las dificultades identificadas en el PIAR, de tal forma que se fortalezca la autonomía, la participación, la vida independiente y la inclusión del niño dentro del aula. Tercero, las funciones y objetivos de apoyo educativo para la inclusión deberán consignarse de manera precisa y clara en el PIAR formulado a Francisco. Bueno, por aquí hay uno que le da a la institución educativa. Espérenme, lo busco aquí. Tercero, ordenar al Colegio Los Cerros que en caso de que no lo haya hecho adelante dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia, el proceso de actualización del PIAR de Francisco para el año 2024 de conformidad con lo regulado en el decreto 1421. Entonces, es una sentencia muy clara que defiende los derechos de estos estudiantes, que garantiza la inclusión educativa y que de allí tenemos que pegarnos de este decreto de la Constitución Política para replicar esta acción que adelantó esta madre de familia y que llevó al cumplimiento pleno de este decreto, de esta política pública establecida. Sin más, pues esta frase, al final, el único reto es hacernos todos más humanos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Les hablo desde la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Educación. Quisiera compartir pantalla.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio tan importante, tan interesante, donde pues no solamente, pues voy a contar algo, alguna experiencia, por ahí hay como un eco, ¿cierto? Voy a contar parte de la experiencia de lo que hasta donde vamos en la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali, pero pues no sé, afortunadamente estoy aquí en este espacio tan bonito y tan completo porque pues veo como todas estas conferencias, estas intervenciones se complementan para poder generar un panorama donde veamos el concepto grandote de educación inclusiva, más que inclusión educativa, porque pues como yo soy del área de la educación, yo soy licenciada en literatura, en ciencias del lenguaje, en literatura, ese es mi énfasis. Estudié lingüística y estudié una maestría en lingüística y español y una especialización en desarrollo intelectual y educación. Entonces, el hecho de estar en este espacio hoy obedece a que iniciamos con investigaciones. Soy la líder del grupo Ciencias del Lenguaje. Eh, Estoy aquí porque realmente comenzamos con esta mirada del lenguaje desde lo académico, desde lo que deben saber hacer los estudiantes cuando ingresan a una universidad en términos de las habilidades del lenguaje, la lectura, la escritura, la oralidad y la escucha, que es de la que menos se habla. Pero en una mirada, en una dimensión epistemológica, pero algún día se nos ocurrió preguntarnos si esta es una universidad con una diversidad cultural tan amplia, de donde vienen personas que se matriculan, personas que vienen del Cauca, de Nariño, de otras partes del Valle del Cauca, y sobre todo algunas que vienen de veredas, de lugares alejados a la zona urbana. Entonces me preguntaba, y esta fue una pregunta que me hice cuando tenía además unos estudiantes cuya primera lengua es el NASA. Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Si estamos enseñándoles a leer ensayos, a escribir ensayos, reseñas, crónicas, que era lo más narrativo y lo que de pronto los podía involucrar un poco en su mirada personal, íntima, subjetiva. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? Porque ¿dónde está quedando ese componente cultural e intercultural? Y aquí hablamos de todo un poquito porque pues ustedes saben que en todo contexto educativo y en toda parte vamos a encontrar no solamente diferencias en esto que es lo cultural de lo que hablo inicialmente, porque es el origen, digamos, es la puerta que se abre para empezar a pensar en una educación inclusiva. Entonces ya tenemos que empezar a pensar el lenguaje desde una dimensión más social y cultural, donde no se pierdan esos saberes de nuestros estudiantes. Pues resulta que en medio de todo ese camino, de esas trochas, como digo yo, encuentro una investigación, me llaman como tutora de una investigación de un estudiante de la maestría en educación, que es joven investigador. Él concursa para esta convocatoria como joven investigador, que es Camilo Urbano Díaz, y que hay que darle el crédito porque él ya me ha invitado a varios espacios para hablar de educación inclusiva. Y así, aquí en este momento digo que, claro, los roles de la educación han cambiado muchísimo y algunos profes y algunas profes se empeñan en seguir pensando que se manejan relaciones simétricas, relaciones asimétricas, jerarquías de poder desde este rol, pero aquí lo que encuentro es cómo este estudiante es el que me va llevando, el que nos va llevando, porque ya somos un grupo cada vez más grande, a pensar en esto de la educación inclusiva en la universidad. Entonces, este estudiante, Camilo Urbano, que él es fisioterapeuta y es ahora magíster en educación y además es profesor ahora en la maestría de educación modalidad virtual, abrió esa puerta que pensé que era solamente una tutoría, que era como también aprender al lado de él y orientarle la parte metodológica y de investigación. Abrió la puerta a algo que se llama el Observatorio de Educación Inclusiva del Occidente
del suroccidente colombiano. Entonces voy a contarles primero que todo de esta experiencia y otras, porque como les digo, fue como mirar esa perspectiva sociocultural y empezar a darme cuenta de todo lo que nosotros, todo el daño que hacemos también como academia, como educación superior, que hoy digo que la educación superior tiene que centrarse en, o sea, el conocimiento y las disciplinas, pues eso el saber hacer, pero para que sea superior verdaderamente tiene que centrarse en la formación humana. Me gusta mucho todo el componente teórico de Humberto Maturana con el libro El sentido de lo humano, y ahí nos explica cómo esta conversación, por ejemplo, y todas las conversaciones con otros individuos nos permiten construir otras maneras de comunicarnos también con ellos, pero sobre todo consolidar el amor, el afecto con el otro y valorarlo y valorarla. Entonces, en medio de todas estas reflexiones, de ejercicios que hemos hecho y que los tengo al final de esta presentación, son solamente 4 actividades que van consolidando un mapa más o menos, pues todavía no es fuerte, pero bueno, este es como, yo diría que es el comienzo porque necesitamos mucho apoyo, así como lo han indicado cada uno de ustedes. Y también necesitamos esto que pongo acá como es el desafío del docente. Para mí es lo primero que sería enfrentar sus propios obstáculos epistemológicos y socioemocionales. Para mí, si nosotros no hemos trabajado en esto, y esto no lo enseña ninguna universidad, lamentablemente tenemos cursos de atención a la diversidad teóricos que, bueno, por fortuna me di cuenta también el año pasado, que invité a las madres cuidadoras al aula de la licenciatura de educación infantil, y las estudiantes se sorprendían de ver la realidad que les va a tocar. Ahora les comento más sobre eso. Pero definitivamente este ejercicio desde la mirada del educador, desde lo humano, sí tiene una tarea permanente. Nosotros y nosotras, todas las mujeres y hombres que estamos en el campo de la educación, tenemos que enfrentar nuestros propios obstáculos epistemológicos, porque definitivamente pues hay 2 grandes paradigmas, pero definitivamente hay unos conceptos de lo que es la educación, unos conceptos y unas maneras de hacer que son respetables, por supuesto, cada una, pero a veces esas maneras de hacer y de pensar también nos limitan, como dijo, creo que es Freddy, que él decía, lo que necesitamos es tener ese deseo y hacerlo, y esto es experiencial, todo el tiempo estamos en esa construcción de estrategias, eso no hay un único saber para esto, porque cada persona es distinta. También cuando estábamos hablando, yo hablo hoy de la educación inclusiva porque realmente pienso es en esto que Bott y Ainscough mencionan como una educación para todos, y que creería que esa es, a mi parecer, porque es no separar, ni seleccionar, ni especificar, ni privilegiar a alguien con bueno, sí se le puede ayudar, claro, se le puede potenciar, sí, pero no es mirar a una sola persona o a un par o a 3 personas que están en un aula, sino justamente ponerlas a interactuar a todas desde sus capacidades. Entonces, cuando este maestro, esta maestra se desafía, se mira al espejo, desdibuja o mueve o moviliza esos saberes epistemológicos, esos conceptos, esas teorías, las combina, las pone a interactuar con la realidad, y sobre todo esto socioemocional, que también es algo que nosotros directamente estamos aquí en una relación con otros seres humanos todo el tiempo como profes. Entonces no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de continuar como somos, simplemente soy así porque a mí me pasó esto en mi infancia, estoy molesto con la vida, qué pereza esos estudiantes que no piensan, que no saben nada, es muy aburridor estar en clase.
O sea, yo creo que le hacen un daño muy grande a la sociedad, no solamente a este grupo de que está en el aula, sino a toda una sociedad. Así como lo plantea William Ospina en el libro La Escuela de la Noche, que es un libro de ensayos muy bonito. La Escuela de la Noche, esa que nadie ve. Él pregunta y todavía existe esta pregunta y todos los días me la hago y es la pregunta de él realmente. Que dice, se supone que la educación contribuye a resolver los problemas de una sociedad, pero siempre ha habido educación. Entonces dice, en tiempos de Inquisición había educación, en tiempos de Hitler hubo educación, hoy hay educación. Entonces dice, entonces, ¿cuál es la educación que necesitamos? ¿Qué tipo de educación tenemos? Y dice, al final, ¿no será que la educación, cierto tipo de educación es el problema? Entonces a mí eso me deja pensando y yo siempre digo, uy, no, es que son muchas limitaciones, es demasiada presión, son, o sea, cercas por todo lado y ahora para nosotros también como profes, formatos, como lo comentaba Freddy, o sea, nos dedicamos mucho tiempo a diligenciar documentos, que inclusive una planeación de clase detallada, de un PR, de un proceso, todo eso es importante porque puede quedar como una sistematización que sirve a otras personas, pero a veces hacemos demasiadas cosas escritas y necesitamos es más interacción en el aula, más esa experiencia y saber que si se puede por ahí o no, si no inventar otra, estar moviendo no solamente los saberes, el saber conocer, sino también el saber hacer y el saber convivir con nuestros estudiantes. Entonces, trabajar en su saber ser, saber convivir para transformarse y transformar su entorno. Yo no veo otra. Si yo soy mal geniada, pues así yo lo disimule, en mi entorno se va a reflejar eso. Si soy nerviosa, si soy alegre también. Entonces, una vez vaya superando el profe sus propias barreras, él va a poder desdibujar las de sus estudiantes. Él también, los profes también, pues nos sorprendemos de situaciones porque no las conocemos. Estudiantes que llegan con una parálisis cerebral severa, por ejemplo, a estudiar medicina, como un chico de aquí de apellido Collazos que se graduó, tiene ahora una fundación, tiene una compañera fonoaudióloga que le ayuda para poder comunicar sus ideas. Entonces son situaciones que pues al comienzo son sorprendentes, pero vamos comprendiendo también para qué sirve, por qué él sí lo hizo, qué puede hacer él como médico en este contexto o donde vaya a trabajar. Entonces, todo esto, yo sé que son para nosotros, es todo lo que ignoramos, pues nos va a sorprender y también a veces lo podemos cuestionar, pero se trata justamente de eso, de ir desdibujando barreras, conociendo, comprendiendo, y no solo conociendo lo que está en los libros, sino conociendo a las personas. Yo llevo 40 años como profesora, ya voy a cumplir 60. Empecé muy joven y no, y esto no termina. Y claro, me encanta, entonces no lo sufro, no estoy trabajando, sino que estoy disfrutando ahí con mis estudiantes también. Pero es muy importante lo que digo, llevo 40, no es para ufanarme, sino para decirles que esas relaciones humanas son tan importantes y hay que darles mucha relevancia en el aula, porque en últimas eso es lo que más queda. Lo demás se va desapareciendo porque el conocimiento, si no se utiliza de verdad, se va olvidando. Entonces, este docente es de cualquier nivel educativo y siempre estamos en esa tarea. Eso no se puede olvidar. Lo otro es el reconocimiento de las inteligencias múltiples y de las capacidades diversas. Por fortuna hoy hay teorías acerca del capacitismo. Yo estoy muy feliz por todo lo que al menos escucho, pues espero que se esté dando en las prácticas, ¿no? Pero ya por lo menos las personas gordas, que decíamos, no gordas, de tallas grandes, ya tienen teorías para defenderse. Las personas cuando olvidamos cosas, yo por ejemplo olvido muchas cosas, a mí lo que o sea, yo solamente asocio con eventos, memoria evenimencial o episódica. Por supuesto que tengo una memoria semántica porque soy profesora y estudio y aprendo cosas, pero también olvido muchas
Entonces me pongo como en el lugar del otro o la otra, y es eso exactamente. Lo mismo que le pasa al estudiante me pasa a mí. Esto no es de estudiante o profesor, porque esto es un rol organizacional de la educación, pero que lo veo así porque somos seres humanos simplemente que estamos interactuando y sistematizando, construyendo, potenciándonos a través de un conocimiento y de unos saberes que ya implican acciones y amores y actitudes y emociones. Entonces, cuando nosotros, claro que yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, yo sé que todo esto se ha dicho en todo el mundo, pero pues es importante recordarlo y sobre todo ponérselo, y lo que más duele es ponérselo, llevárselo en el cuerpo y actuar en consecuencia con uno, porque tampoco podemos decir que nos vamos a transformar en otros de un momento a otro. Eso es imposible. Eso es simplemente es un trabajo y es un querer ser ese otro o esa otra, porque si no se quiere, pues no se va a lograr. Simplemente cada persona tomará su decisión con respecto a esto. Entonces ese reconocimiento, conocer paulatinamente, tampoco con una prueba diagnóstica o una conversación de saberes previos vamos a conocer todo en una sola vez, sino conocer paulatinamente en esas mismas dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal, porque esto es lo que genera mayor confianza. Cuando nosotros entendemos que hay un estudiante que tiene muy buena memoria y que es capaz de traernos a colación diferentes temas en el aula, pues entonces lo invitamos, bueno, ve, vos que sabes mucho de historia y tenés una memoria muy buena para esto, entonces reconocer que esa persona es la que nos va a dar a nosotros el pedacito de memoria que no tenemos, que el otro dibuja bonito, que hace diseño gráfico, que la otra persona canta, y esto pues realmente estamos en deuda, las universidades y las facultades de educación que hablamos de modelos pedagógicos y hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples, todavía seguimos en deuda con el tema de la evaluación. Seguimos evaluando por lo general con inteligencia lingüística. La palabra, obviamente, que es que el conocimiento disciplinar de la educación superior pues es mucho más complejo, pero también se puede representar con organizadores, se puede crear otra manera de llegar allá y sobre todo, de evaluarlo. No solamente de la manera escrita, ni tampoco, y mucho menos con selección múltiple, ni con la oralidad únicamente, o si es una oralidad también que se permita toda esa oralidad que espontánea también que tienen nuestros estudiantes. Entonces aquí la cuestión de reconocer todas esas inteligencias que tienen nuestros estudiantes y que tenemos nosotros mismos es importante para ubicarnos y para que se ubiquen y para que se sientan seguros, seguras, satisfechos, satisfechas, porque se nota mucho desconocimiento de sí, mucha baja autoestima, poca participación, inclusive en ese ser cultural tienen temor de que los compañeros hagan bullying. Ese es el último tema en el que estamos en el acento. Aquí estamos hablando del acento y el respeto por ese acento, ¿no? Que las personas de Nariño llegan y otros se ríen porque hablan como si cantaran. Bueno, todo esto que hay que, como mediadores también nosotros, somos quienes tenemos también esa responsabilidad de que no hagan bullying de esto que es natural, que es cultural, que es respetable, como mira, ve, yo también que hablo hacia lo caleño. Bueno, lo otro es escuchar a los estudiantes para poder y analizar, no solo escucharlos, porque pues yo puedo escuchar todo lo que pasa, puedo observar todo lo que pasa, pero a mí no me sirve eso, o sea, solamente ver y dejar pasar, no, sino también analizar esos contextos, analizar la cotidianidad para diseñar estrategias que ellos sientan también que son útiles, para qué las necesitan, cómo las pueden utilizar, e invitarlos a ellos y a ellas, estudiantes, pero también padres de familia, madres de familia, porque pues yo sé que en algún momento pues sentí como que la universidad no debería involucrar a los padres de familia porque teníamos ese sentido de universidad como que era para los grandes,
para las personas ya después de los 18, yo entré a los 19 a la universidad. Entonces hoy que tenemos niños y niñas de 15 años aquí, de 16 años, que salen de un colegio donde todo el tiempo las han coartado su libertad, no tienen autonomía, no toman decisiones, y esa es la formación. Pues claro, cuando llegan a una universidad, pues quieren hacer todo lo que puedan hacer y como lo que ellos denominarían libertad, porque hay muchísimo de qué hablar en estos escenarios universitarios, por ejemplo, de la drogadicción, del suicidio, de todas estas cosas que suceden en diferentes contextos, pero que estamos en mora de trabajar fuertemente en esto, no solamente en las personas con discapacidad, sino que ahora también tenemos a los estudiantes con diversidad sexual, pues cómo reconocer, cómo respetar, cómo valorar también y cómo dejar ser sin que se haya estereotipado y se esté tomando porque copió del otro, de la otra. O sea, hay una cantidad de asuntos muy complejos que no son fáciles de resolver porque tienen que ver con una manera de ver el mundo, y las maneras de ver el mundo cuando se ven a través de las redes sociales son diversas y podemos irnos por cualquier huequito de esos, cualquier torbellino de esos que nos puede absorber y empezar a hacer otros también, ¿no? Pero pues cuando hay decisión o cuando hay determinación porque comprendo lo que me está pasando y siento y disfruto de eso, pues es distinto a cuando yo lo hago porque lo estoy viendo en ese marasmo de voces y de imágenes y de todo lo que hay en las redes. Entonces, cuando se dice diseñar estrategias pedagógicas entre todos y todas, es porque la verdad los estudiantes saben muchísimo más que nosotros de muchas estrategias que quizás ellos no saben que son pedagógicas, ellos no saben que eso sirve para tal cosa, para la otra, pero nosotros que sabemos, nosotros que podemos analizar y decir, pero es que este juego sirve para esto, con esto le podría enseñar tal cosa. Esta mañana estaba duchándome. Es que siempre duchándome me pasan cosas interesantes. Estaba pensando en lo que decía Freddy, que decía, no, es que eso no se necesita, eso es, aquí es como, yo lo digo así, ¿no? Como craneárselo en el momento, como pensar, yo cómo puedo hacerlo. Sí, tenemos que ser muy recursivos, y yo decía exactamente esta mañana, porque me metí a un curso de lengua de señas acá con Diego Yela, que es un gran maestro de acá en la universidad, que está en bienestar y nos está enseñando. Entonces a mí a veces me parece como complejo de aprender todo ese lenguaje, ese idioma. Entonces yo decía esta mañana, pero si yo le hablo a una persona sorda y empiezo a comunicarme con ella como pueda, a ver qué pasa. Entonces yo también estoy aprendiendo algo ahí. Yo no sé qué vaya a pasar, pero entonces me imaginé, ¿y si dibujamos? ¿Será que ese lenguaje del dibujo de esta persona con discapacidad auditiva va a ser distinto? No creo. ¿O cómo lo interpretará? Porque es que no sabemos cómo va a interpretar un dibujo. Pero yo decía, yo quisiera, por ejemplo, comunicarme entonces dibujando, porque a lo mejor así podríamos, pues si lee lengua castellana, entonces pues escribiendo. Es decir, entiendo que todo esto tiene que ver es con una intención pedagógica, como dice bueno, hay muchos autores, pero en este momento ya me olvidó. Ahorita lo tenía y ya se me olvidó. Lo estuve trabajando hace poco acerca de las prácticas pedagógicas. Entonces, esa intención pedagógica, si existe realmente, es esa la que nos va a impulsar a los profes y a las profes para poder pensar en cómo me comunico con esa otra persona. Entiendo que lo que no se debe hacer es como ser indiferentes ante el hecho de que esté una persona ahí que no nos está entendiendo, pero que a nosotros no nos interese. Y eso es una mayor violencia también, como se dice, ¿no? La indiferencia es una violencia también. Entonces, cuando nosotros logramos construir entre todos esas estrategias para lograr lo que se denomina pues, los resultados de aprendizaje, según el decreto 1330 del 2019, logramos eso entre todos, es mucho más
primero agradable porque se sienten vinculados y la idea es que se vinculen, no que se sientan, sino que de verdad participen en este proceso educativo. Utilizar metodologías dinámicas basadas en las capacidades, en habilidades reales, donde nos complementemos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, y créanme que no es ninguna cosa súper organizada, es algo que a veces se sale de las manos, pero lo volvemos a coger y le vamos dando forma. Y en ese ejercicio todos trabajan y todos aportan algo en cada grupo desde lo que saben hacer. Entonces a mí me parece que esas son estrategias útiles donde, claro, el profesor no puede esperar como, o la profesora no pueden esperar como que tiene que funcionar así tal como lo planeé, porque no va a pasar otra cosa, cualquier otra cosa puede pasar, pero también es como estar pensando, listo, esto ya se movió de esta manera, ¿cómo lo puedo aprovechar? Siempre es cómo lo puedo aprovechar para el bien de los estudiantes, para que ellos y ellas puedan aprender. Y por supuesto convocar a otras personas que forman parte del proceso educativo del estudiantado, y esto lo estoy agregando por la propia experiencia, y es que en medio de esto que yo le llamo hoy estrategias pedagógicas de la educación inclusiva, porque ya las veo como unas grandes estrategias, se crea el Observatorio de Educación Inclusiva para el Suroccidente Colombiano gracias a mi estudiante de la maestría, y entonces termino yo coordinando este observatorio y con otras personas de la universidad, y con él mismo hacemos unas charlas itinerantes con instituciones de educación, donde hablamos de la diversidad sexual, del respeto de las personas con discapacidad. Bueno, entonces ahí hay algunos resultados. La participación, pero entonces resulta que como ya comienza uno a utilizar otro discurso, entonces la gente empieza a decir, ve, vos que estás en el Observatorio de Educación Inclusiva, te invito a que participes en el foro de actualización de políticas de discapacidad. Entonces yo, como soy una persona que siempre quiero aprender, entonces yo le digo, hágale, yo voy, yo hablo de lo que sé de la educación. Entonces, estando en este foro de actualización, participa una mujer, una madre cuidadora de su hijo con discapacidad, y otras mujeres empiezan a hablar. Y yo dije, no, es que para el próximo foro quienes tienen que estar aquí son ellas. Y entonces entendí que ellas, que son madres cuidadoras de sus hijos e hijas con discapacidad, pues ellas son las que nos tienen que contar a nosotros, Facultad de Educación, que no tiene la experiencia directa, que nos tienen que contar qué es lo que hacen, cómo se comunican, cuáles son, nos enseñan códigos de cómo personas con una parálisis cerebral o IMOC severa se comunican con ellas, y entonces me hablan de cosas que yo nunca le entendería a un estudiante así. Entonces se nos ocurre la idea pues de que estas madres vengan a visitar a las estudiantes, y digo porque son de educación infantil y no hay ni un solo hombre en esa licenciatura. Entonces ahí ellas les están enseñando y estamos recogiendo relatorías de esas estrategias del cuidado, pero a nosotras nos sirven varias de ellas para que sean estrategias de la educación, para interactuar con estas personas. Y lo mismo pasó con la actualización de política de mujer y equidad de género con Martín Segovia. Esto con las madres cuidadoras. Tengo el contacto permanente de Claudia Romero, que es la fundadora y dueña y directora de la Fundación Heroínas del Cuidado, y otra chica de la Fundación Samuel Zapata. Entonces ellas nos ayudan muchísimo porque ellas nos aportan, pero también dicen, bueno, ¿y ustedes qué nos van a dar? Entonces, como quieren trabajar en narrativas para que nos cuenten todas estas historias de madres que no han podido salir a trabajar por cuidar a sus hijos, algunas estudiaron hasta maestría, pero están cuidando a sus hijos, otras tuvieron situaciones terribles como la de... a ver si me acuerdo de nombres, de María Victoria, que fue asesinada porque como tenía dificultades económicas, llamó a alguien para vivir a su casa, para tener un recurso extra por el alquiler de una habitación, y la asesinó. O sea, son cosas terribles que uno nunca imagina hasta que no está ahí metido, porque claro, nosotros somos profes de un aula, de una burbujita. Acá
en una oficina. Bueno, afortunadamente nos relacionamos con muchos estudiantes, pero esta no es la realidad real. La realidad real es... Profe, quedan 2 minutos para las 10. Listo, perfecto, los 2, no, yo voy a acabar en 1. Entonces, con estas madres cuidadoras, ellas se sumaron y nosotros también estamos enseñándoles técnicas narrativas para que escriban sus historias. Y por último, hemos consolidado la alianza académica, que ya es una firma, pues es un convenio con la gobernación, con el Observatorio de Género de la Gobernación, y esta alianza es con otras universidades que están trabajando durísimo en todo esto de la educación inclusiva. Y por supuesto vinculamos a nuestros semilleros, que son nuestros estudiantes que les gusta y que ponen en práctica todo esto, y con los grupos de investigación. Entonces, esto es por aquí por donde vamos, tenemos mucho que aprender. Hoy he aprendido cantidades, muchísimas gracias a cada persona que habló, que ha participado, porque esto nos enriquece de manera enorme. Muchas gracias.